Y aprovechando esta gran oportunidad, yo quiero hablar un poquito de la importancia que es para cada uno de nosotros lo que hemos sido llamados por Dios para poder retener la gran cosecha, que para mí es la cosecha de los últimos tiempos. Si nosotros vemos el reloj profético donde estamos parados, el cumplimiento de las profecías, creo que son pocas las que faltan por cumplirse. Entonces el reloj profético de Dios sigue avanzando y es emergente que nosotros sepamos que dentro del propósito por el cual Dios nos creó, también está nuestra misión y nuestra gran comisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos dejó a nosotros la responsabilidad después de que terminó su espacio aquí en la tierra para hacer el trabajo ministerial junto con los 12 discípulos, a quien entrenó, a quien empoderó y a quien los dejó con un legado. Esa generación también se extinguió, ¿verdad? Porque los humanos nos terminamos, nos acabamos nuestra carrera. Pero el cambio de mando tenemos que dejarlo en los hombros de aquellos que van desarrollándose. Unos vamos de bajada y otros de subida. Entonces necesitamos entender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros hemos visto, y para ninguno de nosotros es indiferente, el crecimiento que estamos experimentando. Quizás podemos adjudicarle todo esto a la inmigración, ¿verdad? Que está llegando. Y gloria a Dios por lo que Dios está trayendo, porque sabemos que lo está trayendo a cumplir un propósito también, ¿verdad? Y a los que Dios nos trae aquí, que también Dios lo trae con un gran plan. Pero no es así, a pesar de que tenemos un crecimiento de nuestros hermanos nuevos que han estado llegando de diferentes países del mundo. Sin embargo, nosotros vemos que el mundo está experimentando una gran necesidad espiritual y que ya casi prácticamente se acabó esa pasión de salir por las calles, de tocar puertas, de salir a los parques. Son muy poquitos los que lo hacen, porque Dios nos enseñó diferentes tipos de estrategia. Yo recuerdo cuando crecía, nosotros teníamos nuestros horarios, o había lo que se llamaba la invasión evangelística, y todavía se practica en algunos lugares de mi país, ¿verdad? En barrio, en zona, para evangelizar toda esa zona en un día. Yo recuerdo una Biblia que conservé por más de 12 años. Después, cuando me casé con mi esposo, él me rogó que se la regalara, se la regalé. Después aquí en Estados Unidos se le perdió, pero no era no era una reliquia como algo que yo veneraba, como algo que era un Dios, sino que era algo que yo apreciaba porque tenía tantos recuerdos de saber que nuestro país fue evangelizado por helicóptero y que en el patio de mi casa cayó esa Biblia y esa fue la mía, ¿verdad? Entonces tenía un valor emocional para mí. Pero así como eso, los Nuevos Testamentos que lo lanzaban y era una invasión, ¿verdad? Donde se recogía una gran cosecha, pero Dios todos los días nos va enseñando algo nuevo, como la tecnología que es nueva y que muchos la están utilizando para buen uso, buen beneficio, pero otros para su propia tragedia y para hacer o tejer su propio lazo de su horca, ¿verdad? Para terminar con su vida. Entonces todo es así. Pero yo creo que la iglesia, Dios nos ha enseñado cosas totalmente diferentes y nuevas de lo que tenemos quizás 35, 40 años en el evangelio, ¿verdad? Que hemos tenido toda una vida sirviéndole a Dios desde muy temprana edad. Entonces veíamos que esas cosas eran buenas. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo vivíamos en la ciudad de Nueva York, no era negociable el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde
Era nuestro tiempo de ayuno y de entregar tratados en la bajada de los trenes. Siempre se ponía en un lado para mirarme, y yo en el otro, y le decíamos a la persona: Cristo te ama, mira, allá en ese lugarcito, ahí nos congregamos, el Señor quiere salvar tu vida. Y le traíamos el mensaje cortito de salvación, pero dábamos un tratado, ¿verdad? Ahora Dios ha diseñado cosas nuevas para que nosotros podamos consolidar y retener las vidas. Antes, como evangelizábamos, y no lo critico porque era nuestro método y de alguna manera nos daba resultado, pero hemos aprendido que la persona que se puede consolidar sosteniblemente tiene mucho más beneficio de permanecer en Dios. La persona que usted puede tirar 50 trataditos, 1000 trataditos, y probablemente usted nunca va a saber que hubo uno que hizo efecto. A lo mejor en cualquier lugar del mundo hay un pastor, un evangelista, un misionero, un obrero, alguien que se congrega porque usted le regaló un tratadito, ¿verdad? Pero usted no supo, no se dio cuenta. La misionera que ganó el corazón de mi esposo cuando tenía como 7 añitos o 8 añitos, quizás no vio todos los frutos de su trabajo, pero lo hizo. Pero ella lo hacía sostenible. Ella iba y si era todos los días, enseñarle la palabra, educarlo. Eso se llama consolidación. Cuando usted trabaja en una célula, cuando usted trabaja en una extensión de grupo, cuando usted trabaja dándole clase a alguien de cualquier área, desde los niños chiquititos hasta los más adultos, eso se llama consolidación. A veces nosotros creemos, porque minimizamos nuestro potencial, que no tenemos la habilidad de poder ganar una vida, de retener una vida o darle el espacio a alguien para que llegue a Jesús. Cuando nosotros creemos que no tenemos nada para dar, por lo menos podemos poner nuestra casa a la disposición, invitar a alguien que tenga las habilidades y hacer algo en un mundo que totalmente está desmoronado. Está las vidas con diferentes tipos de conflicto. Un día de esto yo estuve en una charla secular, no era cristiana, pero era de una pesquisa que se había hecho de las grietas que dejó el COVID en el área psicoemocional y cómo había habido tantos problemas que han involucrado a las iglesias y muchas otras organizaciones no lucrativas, que son muchísimas, que trabajan por el bienestar de la comunidad, ¿verdad? Y yo me espanté realmente con ver y escuchar las estadísticas de las personas que quedaron atrofiadas mentalmente y también con discapacidad física. Y las grietas emocionales que vinieron a la vida de ellos por la discapacidad. Muchos tuvieron que aprender a caminar, pero otros no aprendieron a caminar. Se quedaron con los problemas. Andan en muletas, están viviendo en nursing home, están viviendo en hogares de transición, de mejoría. Eso fue un desastre. Nosotros quizá, como estamos excluidos de esa información, probablemente no nos hemos dado cuenta de todo eso que ha pasado. Entonces es ahí donde entra el trabajo de la iglesia. Es ahí donde nosotros podemos poner en práctica las cosas que nosotros realmente hemos aprendido. Es ahí donde nosotros podemos expresar el amor de Dios. Y antes se pescaba con unas redes, ¿verdad? Y se traían muchos pescaditos. Pero esos pescaditos, así como entraban, volvían a irse, a retornarse. ¿Por qué? Porque nosotros no les sabíamos modelar el amor de Dios. No les sabíamos modelar muchos otros ingredientes que tenemos que tener nosotros para retener una vida que viene totalmente hecha añicos de la calle. Entonces hoy yo quiero hablarle un poquito acerca de que usted sí puede utilizar las habilidades que usted tiene
para poder consolidar a alguien. La Biblia dice algo, y es algo tan fresco. Dice, da de gracia lo que de gracia tú recibiste. ¿Qué recibimos de gracia? La salvación, la vida eterna, la restauración y la restitución. Muchos venían de la adicción, de una vida promiscua, de una vida totalmente deteriorada, de mucha ira, de mucho enojo, contienda, disensión y tantas cosas. Una vida amargada, una vida rechazada. Y hay mucha gente que aún estando en la iglesia todavía están sufriendo los estragos de esa vida que arrastraron, ¿verdad? Junto con ellos y que todavía no lo han podido superar. Entonces, ¿qué vamos a dar de gracia? Pastora, yo no tengo mucho para dar, pero de lo que tengo te doy. Solamente basta el que nosotros podamos amar a alguien. Pero siempre he dicho esto, y no puedo hablar del amor si no hablo de esta parte. Nosotros, cuando ponemos excusa para consolidar a alguien, es porque no podemos amar esas almas que están perdidas. Pero nadie puede amar a alguien y caminar con alguien y querer y ser tolerante con alguien si nosotros no nos podemos amar a nosotros mismos. Cuando usted se atrofia a usted, cuando usted no se valora a usted, cuando usted no se cuida a usted, cuando usted no sabe cuáles son las cosas relevantes en su vida y cuáles son los pros y los contras para la vida suya, entonces definitivamente nunca va a haber ese amor para usted poderlo compartir. Primeramente nos tenemos que conquistar a nosotros mismos y valorarnos a nosotros mismos, querernos. Y así como nos queremos a nosotros, como quiere que hagan contigo, haz tú con los demás. Y de esa manera nos va a mover ese amor. ¿Por qué? Porque ahora sé que soy un hijo o una hija de Dios, rescatada, amada, perdonada, valorada, con identidad. Ahora sé quién soy, ahora sé que vine con un propósito a la vida. Y si yo entiendo esto, solamente me basta esto para yo saber que no puedo vivir una vida ociosa, donde no puedo poner la excusa que no tengo una sola hora o 45 minutos a la semana para compartir el amor de Dios. Dios ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno con nosotros, y hablo de usted y de mí como iglesia, que Él ni siquiera nos manda a las calles a buscarlo. Nuestra oración lo trae y se llena el altar de vidas que profesan el amor de Dios para ellos y que se convierten a Jesús. Pero nosotros no podemos siempre delegar para que alguien haga el trabajo. Nosotros, Dios nos convirtió en el líder dependiendo la capacidad que usted tiene para liderar. Quizá usted se siente, no, yo no sé. Todo en la vida es la práctica. Cuando nosotros no sabíamos manejar, salíamos a las calles y decíamos, ay Dios, que no me pase el tren por encima, ¿verdad? Que ese camión no me aplaste. Que ese carro no me vaya a dar, que yo no le vaya a dar a la banqueta. Ese era mi único temor. Siempre yo agarraba la segunda línea, porque yo decía, no, que le vaya yo a dar esa banqueta y después rebote y me lleve a todo, ¿verdad? Entonces todos tenemos un temor en algún tiempo en nuestras vidas. También el nosotros compartir el amor de Dios es una práctica. Cuando usted lo practica, va a ser tan lindo y va a ser tan gratificante para su ser interior que usted lo va a seguir practicando y va a seguir llegando. Yo vi 2 jóvenes que se convirtieron el domingo por la tarde. Me dio tanto gusto verlo porque recientemente lo vi en una boda por primera vez que tuvimos un sábado aquí, hace como 3 sábados atrás. Y ellos son parientes de la novia y ellos eran parte del cortejo. Y Dios lo trae ahora y se convierten a Jesús. Y son una familia totalmente nueva en el Señor. Y ahora mi preocupación, Señor, yo quiero que alguien que te ame tanto a ti lo pueda consolidar. Porque están miope, ellos no conocen nada de Dios. Ellos conocen otro tipo de vida, otro tipo de cosas
en su cantón, en su aldea, en su región, en su ciudad, de donde vienen. Entonces ahora el amor de Dios lo atrae, pero necesitas líderes, manos de hombres y mujeres que se dispongan para poder compartir el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan fácil de compartir que solamente necesitamos nuestro propio testimonio y nuestras propias vivencias y experiencias para nosotros compartirla con los demás y dejarles saber que el Dios de nosotros ha sido tan bueno que ha hecho milagros extravagantes en nuestras vidas. Y el mayor de los milagros es que salvó nuestra alma. Es que nos sacó del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación. Es que Dios se fijó en nosotros para darnos una identidad nueva y darle sentido a la vida que no tenía, ¿verdad? Escuchábamos el testimonio los otros días de un joven que solamente en su trabajo, escuche, en su trabajo de restaurante, picando y haciendo cosas ahí para la cocina, él dijo, no, yo tengo que cambiar porque todo se estaba desmoronando, su matrimonio y todo. Y comenzó a escuchar radio, comenzó a escuchar mensaje, prédica. Y ahí comenzó Dios a trabajar en su corazón. Y él se apartó, dice que tiene muchos meses que ya no toma. Y él decía, yo me levantaba primero que mi esposa tempranito a tomarme mi cerveza antes de irme al trabajo para que ella no se diera cuenta. Salía del trabajo y antes de llegar a la casa a tomar para que ella no se diera cuenta porque estábamos en conflicto. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios, eso es una escoria. Eso es usado por el enemigo para exterminarlo todo. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, llega con el plan de restaurarlo y restituirlo todo. Entonces tenemos que aprovechar eso. Hay un ejemplo en la palabra de Dios y es del apóstol Pablo. Casi todos conocemos un poco, por lo menos, de la historia de la vida de Pablo. Pero una de las cosas que me llaman la atención, aparte de su conversión, cómo Dios utilizó los métodos y recursos para tumbarlo del caballo del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia, de modelarle quién era al mundo, de ejercer su poderío para aplastar a los demás. Todo eso era de perseguir a los cristianos, de matar a los cristianos, de tantas cosas que hizo. Aparte, cuando Dios se encuentra con Pablo y Pablo con Dios, que su mentalidad y todo su panorama cambió, entonces él se dedicó totalmente al área de la consolidación. Porque como es el tema, no me puedo desviar por otro lado. Pero muy lindo Colosenses 1, 28 y 29, donde voy a citar la palabra, así como están sentaditos. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. El propósito de Pablo solamente era dar de gracia lo que de gracia él va recibido. Pablo no fue la conversión así como nosotros, que a veces con una lagrimita o con un toque. A Pablo Dios lo alcanzó, así como él era de violento, tuvo que utilizar la violencia y con violencia traerlo a sus pies. Entonces él también utilizó esos métodos. Él violentamente se lanzó. Por eso vimos que tomaba, ¿cómo se llaman? Los barquitos, ¿verdad? Y vivía esa experiencia y se iba a Chipre, y se iba acá, y se iba allá, a los Colosenses, a los Corintos, a todos lados. Él llegaba a levantar obra y hablar del amor de Jesús, porque él tenía para dar, ¿qué? Tenía para dar lo que Dios le había dado a él y lo quería compartir con el mundo. Entonces dice, para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, lo que había en él era que él depositaba en los demás. Él contaba solo su historia y se dedicaba, porque no había Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Él se dedicaba cuando en los momentos, poquitos momentos que tenía libre, entonces él evangelizaba escribiendo cartas.
y enviándola a los lugares donde él había ido, afectarlo positivamente con el poder del evangelio. Él le enviaba esta carta a fulanito y dile a la iglesia esto y aquello y recuérdense de tal cosa y tengan cuidado con lo otro. ¿Por qué? Porque su interés eran las almas, porque él sabía y reconocía cuál era el poder que había operado en la vida de él. En la epístola a los Colosenses nos muestra que Pablo hacía 3 cosas. Las 3 cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos. Él anunciaba, amonestaba y enseñaba. Cuando él anunciaba, ¿qué hacía él? Anunciaba el evangelio del reino, el amor de Dios. Él hablaba de la misión de Jesús en la tierra. Él hablaba de su experiencia personal que él había vivido, cómo fue tumbado del caballo, cómo interactuó el don profético en la vida de él, cómo Dios le abrió sus ojos. Cuando amonestaba, él le advertía a las personas los riesgos que venían a la vida de ellos si no conocían a Jesús. Él le aconsejaba que no necesitaban pasar por donde él pasó, por la resistencia para llegar, que había un camino más corto para llegar. Porque hay personas que llegan al evangelio quebrado de todos lados, del bolsillo, de la cabeza, del corazón, de todos lados. Uno viene, cuando digo del corazón, porque vienen de hogares totalmente destruidos, porque el alcohol, la violencia doméstica, las situaciones de la vida exterminaron todo. Eran personas prósperas y los vicios, los malos hábitos los llevaron a la ruina. Esas son las historias que nosotros escuchamos. Entonces Pablo le dijo, no hay que llegar ahí, miren, conozcan el amor de Jesús, y los guiaba. Y los guiaba de tal manera que él no perdía el balance. Todo el tiempo estaba pendiente. Él no era del que venía y te daba unas 2 o 3 cucharaditas y se iba y se olvidaba de ti. Él estaba pendiente todo el tiempo hasta que tú echaras las raíces. Y aparte enseñaba, transmitía el conocimiento de él. ¿Qué dice la Biblia? Da de gracia lo que de gracia tú recibiste. A veces nosotros nos limitamos a hacer una sola cosita para Dios, hacer esto para Dios, pero ¿saben qué, mis amados? Que a todos nosotros Dios nos va a pedir cuenta en el área de la consolidación. ¿A quién ganaste para Jesús? A veces nosotros somos especialistas de sacar lo que otros hermanos con ayuno, con oración, con búsqueda, con modelaje, con todo lo que sea, se ganan una vida. Otros que no tienen la sensibilidad lo sacan fácil del camino del Señor. Hay más personas que sacan a otro del camino que lo que usa Dios para ayudarlo a llegar a entrar. La Biblia dice, esfuérzalo a entrar. Entonces esa parte necesitamos comprenderla, entenderla y trabajarla. Estas 3 prácticas son muy importantes para poder consolidar a cada persona nueva en la fe. Hay varios líderes. Me llama mucho la atención los líderes de célula. A cada quien Dios le da una gracia. Y esa gracia es natural de evangelizar, llevar a la persona a la salvación, a recibir a Jesús, consolidar realmente es decir y guiar y enseñar al nuevo a que dependa de Dios a través de la fe, de manera que se consolide en Dios. La consolidación es parte del proceso de hacer discípulos. ¿Qué es la consolidación? Es parte del proceso de hacer discípulos. La consolidación es la segunda etapa de conversión del discípulo. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo bajo la emoción puede llegar al altar y decirle, yo quiero a Jesús, y venir. Y los que consolidan aquí, que se dedican a consolidar, saben de lo que les estoy hablando. Porque las personas que usted llama al otro día, después que se convierte, ya no piensa igual que el día que llegó al altar. Ya se echa para atrás y dice, es que yo no tengo tiempo para tomar mis clases. Es que no puedo, y pone 1000 excusas.
Entonces ahí es donde tiene que entrar ese coraje, esa valentía que tomó Pablo para poder consolidar y nosotros no darnos por vencida, porque si ya lo dejamos hasta ahí, lo perdimos. Tenemos cada vez que podemos darle un toquecito y decirle, ¿sabes qué? Solamente pasamos a decirte que te amamos, que te estamos esperando, que hay un maestro que está listo para ayudarte y enseñarte, porque de algo de lo que yo estoy bien segura es que es una vida que se consolida, una vida que conoce la verdad de Jesús, una vida que conoce los principios bíblicos, una vida que se le enseña cómo leer la palabra. Es muy remota la posibilidad de que vuelva atrás. Y este es el año de la búsqueda de Dios. Y si es nuestro año de búsqueda, de consagración y de entrega, entonces a través de lo que nosotros aprendemos, compartamos juntos el amor de Dios.